Guatevisión presenta. Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a un show con Tuti. Gracias por estar con nosotros como todas las noches. Es un privilegio para nosotros que nos elija usted como compañía de las 8 de la noche. Hoy, un programa muy interesante donde estaremos hablando sobre el mobbing o acoso laboral. De eso estaremos hablando hoy en nuestro programa y queremos que usted nos acompañe porque vale la pena hablar de estos temas y hablarlo de la forma tan profesional como quienes nos acompañan hoy en el programa. Bienvenidos, amigos. Un programa muy interesante porque creo que es muy común también que suceda que personas dentro del trabajo reciben cierta presión, no están cómodos, se sienten aislados, se sienten molestados y vamos a ir hablando junto a los expertos que hoy me acompañan un poco sobre el término mobbing, un poco también el acoso, y ya nos iremos también a la parte sexual. Así que espero que hoy sirva mucho este programa para abrir los ojos y para entender qué debemos hacer también si es que estamos siendo víctimas de cualquiera de estas circunstancias. Me da mucho gusto presentarles a ustedes a quienes me van a acompañar en este programa. Ella es María Elena Muñoz, con muchísimos años de experiencia en gerencia de recursos humanos. ¿Cómo estás? Bienvenida, María Elena. Bien, gracias, Tuti. Gracias por tenerme aquí. Gracias por estar con nosotros. Nuevamente nos acompaña el licenciado Manuel Velázquez, él es psicólogo clínico y psicoanalista y también tiene estudios en psicología organizacional. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? Bien, gracias, Tuti, contento de estar contigo, doctor. Gracias, igualmente. Y Susi Mejía nos acompaña una vez más también, ella es life coach y también tiene especialización en asuntos de gerencia organizacional. ¿Lo dije bien? ¿Sí? Desarrollo organizacional. Desarrollo organizacional. Gracias, Susi, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, contenta de estar nuevamente por acá. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. La manera en que vamos a ir desarrollando este programa, amigos, en casa también, es planteando algunas situaciones. Vamos a plantear la situación y vamos a dar opciones para que usted en casa trate de situarse en ese momento, en esa ocasión y ver qué haría usted o qué ha hecho en estos casos. Uno cree a lo mejor que uno no lo ha hecho porque uno directamente no ha molestado, no ha puesto el dedo, etcétera. Pero el primer caso es el siguiente. Entras a un nuevo lugar de trabajo, te reciben amablemente y te muestran cómo se trabaja. Todos son muy amigables, pero te das cuenta que hay una persona a la que ignoran. Pasan los días y ves que siguen ignorando a este compañero. ¿Qué harías? A. Hablas con todos y preguntas qué es lo que sucede. B. Sigues la corriente de los demás y no le hablas mucho a esa persona. C. Hablas con la persona e intentas incluirla en las actividades del grupo. A ver, independientemente de lo que ustedes respondieron en casa, porque ahí sí está complicado enterarnos de todo lo que dijeron, generalmente nos llegamos a adaptar al ambiente y si no le hablan a una persona, creeríamos que podríamos estar en riesgo nosotros si nosotros hacemos esa diferencia. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Aquí hay mobbing o no hay mobbing? Sí hay. Sí hay. Bueno, primero, lo más natural para cualquier persona sería unirse al grupo de los que no le hablan al chico para no ser él mismo también aislado. Exacto. Eso sería lo más normal. Lo que yo quisiera, y si fuera yo, me acercaría al chico y tal vez lo invitaría y almorzaría con él. Pero lo más común es que esta persona se junte con el grupo y el mobbing, digamos, como identificamos el mobbing, es todos contra uno. Eso es el mobbing, el mob, la turba. Entonces, lo más natural va a ser que esta persona se una al grupo, porque si no, de lo contrario, va a ser también él aislado. ¿Qué podría ser en el caso, pongámonos en el caso de quien es aislado? Porque también sucede muchas veces, y aquí quiero que vayamos participando así todos para ir complementando un poco las respuestas. Susi, voy contigo. ¿Qué podría ser la persona que ve que es aislado, que no se le toma en cuenta, que se le hace a un lado? En este caso te refieres a la víctima. A la víctima, exacto. A la víctima. Creo que primero es reconocer que el mobbing tiene etapas y primero reconocer que sí está sucediendo el mobbing para esa persona. Cuando hablamos del mobbing nos referimos a una persona que no solo un grupo, sino puede ser un superior o un compañero de trabajo le está provocando situaciones que le están generando incomodidad.
aislamiento, como en este caso, o un maltrato, por ejemplo. Creo que importante es, primero, reconocer que lo estoy viviendo, número 1. Número 2 es buscar ayuda. Y creo que es importante aquí entender que como el mobbing tiene etapas, debemos reconocer en qué etapa estamos. Entonces, debemos buscar ayuda, no solo con los departamentos de recursos humanos, sino también podríamos buscar una ayuda externa. Podríamos buscar un psicólogo, podríamos buscar algún compañero de trabajo que vemos que de alguna manera no está participando dentro de esta situación y buscar que se nos genere ese conocimiento y por supuesto esa ayuda para no sentirnos simplemente las víctimas, sino actuar en tiempo, porque como vienen por etapas, podemos tener consecuencias más graves si no actuamos en tiempo. Quien se une al grupo y deja de hablarle porque así lo hace todo el mundo sin entender por qué, ¿también está cometiendo o está haciendo mobbing? Bueno, de alguna manera se está aliando, digamos, con la dinámica que se encuentra en ese lugar, en esa oficina, en ese contexto laboral. Sí hay una alianza tácita de agarrar como el ritmo que ya se trae respecto a al tipo de vínculos que se hacen en las diferentes oficinas, pero yo creo que lo importante es entender que el fenómeno es un poco complejo y que todos participamos de hacerlo y de promoverlo, sea de un lado o de otro. Ponerlo tan sencillo como víctima y victimario es una forma muy simple de ver el fenómeno, por lo tanto su resolución va a ser un poco complicada, pero todos de alguna manera colaboramos activa o pasivamente de este tipo de agresiones. Incluso el concepto de mobbing, si ustedes investigan un poco, se empieza a manejar por el tema de las investigaciones que se hacían con las aves en mediados de los años 60, cómo se aliaba un grupo de aves para excluir a otra ave. Y luego se empezó a ver el fenómeno también en otros animales. Ya es en los años 70 que se involucra o se agarra el concepto para entender esa dinámica dentro de los grupos humanos, específicamente en el trabajo. Entonces sí, claro que hay una alianza cuando uno se pone ahí, ¿verdad? Pero hay una responsabilidad también de entender el entorno. Así como no me voy a aliar con el grupo, tampoco voy a ser automático de aliarme con el supuesto excluido, porque yo puedo observar la dinámica desde afuera, verla y asumir que hay una agresión o un desplazamiento de alguien sin entender realmente el concepto. ¿Valdría la pena que yo que observo esto lo denuncie, lo diga, o tiene que ser la persona que lo está sufriendo que tiene que Bueno, primero, también es difícil para la persona reconocer que está siendo víctima de mobbing. Entonces, ¿cómo sabemos y cómo sé yo si estoy siendo víctima de mobbing? Si no quiero ir al trabajo, si todos los días de una forma recurrente estoy siendo hostigado por una o por varias personas, si siento que me ponen trampas en mi trabajo, si no puedo dormir bien, si empiezo a tener como ataques de pánico, como que hay muchos indicios que pueden decir, bueno, y normalmente la persona no dice, estoy siendo víctima de mobbing, claro, ¿verdad? La persona de recursos humanos, y ahí sí la invitación a los colegas, es que logren identificar quién es esta persona a la que están apartando. Me da mucha pena decir que a veces la persona o el departamento de recursos humanos, lejos de ser la solución, se vuelve parte del problema, porque entonces se une al grupo y dice, bueno, a ver, pero ¿qué estará haciendo él para revictimizan a la persona? ¿Pero qué estará haciendo de verdad? Pero es que tiene muy mal modo, y se junta con la persona. Entonces, el llamado es a la persona de recursos humanos para que observe esta conducta y cuando identifique que hay una situación de todos contra uno, no adopte inmediatamente el lado del grupo y señale al uno, sino que se pregunte, ok, aquí hay una situación de un sistema que está funcionando mal. Entonces… Es que es complejo porque no es de uno a uno, a veces sí se da así, empieza siendo de una persona, hay un instigador, empieza siendo una persona que se siente amenazada por otra persona. ¿Por qué se siente amenazada por otra persona? No es por algo que la persona haya hecho o dejado de hacer. Mucho ojo para las víctimas, no es algo que yo haya hecho, pero que hice, no. Es algo de tu ser, es tu ser que representa una amenaza para otra persona. Y entonces es ahí donde esta persona trabaja y empieza, normalmente él manda a otro a que le hagan el feo, a que le pongan trampitas, ¿verdad? O empieza a cuchichar, digamos, para que otros también… Pero si la persona se siente mal, si la persona se siente mal, no quiere ir a trabajar, si de recursos humanos ve que empieza a ausentarse, mucho permiso, y entonces ahí hay un problema, ahí hay que traer a la persona. Hay que revisarlo. Vamos con otro caso para poder ir avanzando en este tema, y dice así. Estás en una reunión de trabajo, todos hablan y aportan ideas para mejorar el ritmo de trabajo. Sin embargo, un compañero de trabajo que opina y todos deciden ignorarlo. Cuando vuelve a hablar, se ríen de forma burlona y nuevamente lo ignoran. ¿Qué harías tú? Opción A. ¿Sigues opinando e ignoras a tu compañero también?
Opción B, pides un momento de atención para que todos escuchen la idea de tu compañero. Opción C, esperas a que termine la reunión y hablas con tu jefe para que lo escuchen en una próxima ocasión. Y estas mismas preguntas las hicimos a personas en la calle y estas fueron sus respuestas. Bueno, regresando aquí con los expertos, Manuel, ¿qué opinas del caso? Bueno, me parece que es una oportunidad también para, con madurez, poder mediar en este tipo de casos, porque el encontrarse en un entorno de esos, puedo favorecerlo o puedo también disminuirlo, no resolverlo, porque en una sola persona no puede estar el resolver un tema de estos, pero sí disminuir un poco, digamos, esa dinámica, y eso tiene que ver mucho con la madurez personal, ¿verdad? Si yo entiendo que hay un grupo y que todos opinan, y en alguien viene esta agresión grupal de excluirlo de su opinión, yo puedo tomar esa opinión, ¿verdad? Puedo tomar esa opinión respecto a lo que está diciendo, recuperarla e incluirla dentro del grupo, hacer partícipe de la otra persona.